Comenzamos con Valo o Banco de Valores, esta empresa que se dedica a instrumentos financieros, sobre todo fideicomisos financieros, donde ya han superado los 1.500 operaciones con un total efectivo de 358 o 359 billones de pesos, tomando un billón como 1.000 millones, y en lo que es fondos comunes de inversión, alrededor de 12.084 millones de pesos, ¿no? Con fondos también en dólares y diferentes. Una cosa es ¿qué pasa si queremos invertir en estos fondos, ¿no? En fideicomisos o lo que sea? Por ejemplo, tenemos a Money, que es del móvil. Nosotros asumimos el capital, lo cual estamos financiando a otras partes. Las otras partes tienen un periodo de pago, ¿no? O sea, un vencimiento de pagos por mes, generalmente. Y, por ejemplo, en este caso, donde hay un total de 25.739 créditos en este nicho, se tiene alrededor de una mora de 20,9 mayor a 90 días y 15,5 a mayor a 180 días. Es decir, que tenemos una mora de un 21%, lo cual podemos cobrar una cuota aparte de un riesgo del 21% de no cobrar, ¿no? O sea, de no tener la plata. No sé cómo lo maneja Banco de Valores, si se reparten en realidad las moras, los riesgos estos, pero en general también hay una valores fiduciarios, que es otra de las cuentas que tomé como ejemplo. La mora de 181 días, que ya casi prácticamente es irrecuperable, es 12,9%. Creo que Afluenta, por ejemplo, que se dedica a préstamos, pero préstamos más minoristas, se la come el que invirtió, ¿no? O sea, hay un riesgo y hay un riesgo de no tener. Pero por otra parte, los créditos tienen una tasa de interés inmensa, ¿no? Acá dan los extractos y dan la tasa de interés que va de 247,8% a 467% en sí. Solo a modo ilustrativo vamos a los números y ya está. Y empezamos. El ejercicio 2023 acumula un saldo positivo de 945 millones, siendo 165,8 millones mayor al 2022. El segundo trimestre del 2023 dio 1.020 millones, un 61% superior al segundo trimestre del 2022, particularmente, principalmente por mayores márgenes en intermediaciones de interés. Y bueno, en realidad por tasas de referencia, ¿no? que ha aumentado bastante. Bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos que lo producido en 6 meses es 5.000 millones más que el año pasado, y lo de 3 meses es alrededor de 3.000 millones más que el año pasado, donde después detallamos más. Puntos destacados: se está realizando la distribución de dividendos todavía, va por la cuarta cuota de 3.730,5 millones, que equivale a 4,45 pesos por acción, alrededor de un rendimiento de un poco más del 4%, pero en el mes a mes es un 0,70 y pico, ¿no? Un 0,65 el rendimiento. Lo que se paga es 0,74 por acción y se ha pagado del 30 del 5 y va a llegar hasta el 16 del 10. En junio del 2023, con el objetivo de seguir expandiéndose, se completó el proceso con el Banco Central de Paraguay para la puesta en marcha de Causo, sociedad anónima en Paraguay, la cual se está en proceso de conformación de equipos para estar preparados a fines del 2023, con el cual se tiene un 65,52% del paquete accionario. Acá tenemos lo que se viene: Causo, Valores Paraguay, ya lo incluyeron en el organigrama o en la estructura de subsidiarias. Se tiene Mercado Futuro de Opciones, que prácticamente lo está trabajando.
Valo, que es la filial uruguaya, y ahora la filial paraguaya. Algo más para agregar de esto, tenemos lo siguiente. En el transcurso del primer semestre del 2023, el directorio de la entidad ha decidido suscribir el 85% de las acciones por una sociedad inscrita en la República del Paraguay. La integración es del 65,52% de las acciones de Causo y la adquisición se realizó con el objetivo de desarrollar actividades en dicho mercado a través de acuerdos suscritos con entidades financieras de primer nivel de dicho país, aprovechando la experiencia que tiene Valo en lo que es fideicomiso con la intención de expandir el horizonte de sus negocios. Los resultados por margen de intermediación neta de intereses, como dijimos, dan 19.855 millones, una suba del 80,6%, que es menos, me parece. Los ingresos por intereses, títulos públicos, suben 113%. Hay una nueva estructura de títulos públicos. Antes se valoraban, en realidad, después vamos a ver los esquemas, pero ha cambiado un poco la configuración. Esto es por mayor cartera de títulos públicos y mayores tasas. Las operaciones por pase, los intereses es el 22,7%, bajan un 10,2%. Y los intereses por préstamos y otras financiaciones bajan un 27% y nada más pondera el 2,6%. Las cuentas corrientes, las que se usan por fideicomiso, suben 60,5%, es lo que cobra la gente por eso. Y si no, hacen un plazo fijo, que es el otro 24%, o además de eso, suben 47,3%. El resultado de intermediación por comisiones es de 209,8 millones, bajando 37,2%. Bueno, tenemos por títulos públicos una diferencia enorme y operaciones de pase, si bien ahora no está, hay un montón más en cartera que se cobrarán los intereses o se imputarán los intereses en el próximo trimestre. Una cosa más gráfica en todo esto, tenemos los ingresos por intereses, ¿no? ¿En qué está dado? El sector público, que son los títulos públicos, es el 24%. Lo que es letras, BCRA, LELIQ, es decir, la exposición, 24%. Eso. BCRA, LELIQ y nota LIQ es un 54%. Pases es un 15% de la cartera. Y solo lo que es privado es el 6%, ¿no? Porque todo lo demás depende de todas estas notas, ¿no? que suman el 94%. Siempre se estuvo mantuvo, o sea, hace bastante que se mantiene en esto. Tenemos que remitirnos para que supere el 10% al segundo trimestre del año pasado, que tenía el 11% en lo que es privado. En ingresos por intereses tenemos ingresos por caja de ahorro y cuentas, un 74% del total, contra un 26% en plazo fijo. Los resultados por instrumentos financieros a valor razonable dan un saldo. Me faltó lo de comisiones. Comisiones, hay un resultado, la baja de 3.519 a 3.254 y está dado el 64% por las comisiones recibidas de servicios de fondos comunes de inversión y otro 21% por los fiduciarios. Solo un 5% en mercado de capital y después servicios de banca o comisiones por tarjeta de crédito. Los resultados por instrumentos financieros a valor razonable dan un negativo de 3,6 millones. El año pasado un negativo de 24 millones. El resultado por diferencia monetaria de moneda extranjera dan un positivo de 387,2 millones, un 31,5% mayor al año pasado. Otros ingresos y egresos operativos han dado un déficit de 3.445 millones y aumenta el déficit en un 92,7%. Esto es por incremento de imputación de ingresos brutos. Tenemos los instrumentos, los resultados por títulos privados, donde hay un ahorro del déficit de alrededor de 15 millones de pesos.
Lo que es diferencia en moneda extranjera pasa de 294,5 millones a 387 millones por la conversión en pasivos y activos en moneda extranjera. Otros ingresos más o menos está parecido, baja un poco lo que es comisiones por depositario de fondos comunes de inversión, pero se paga mucho en gastos operativos en lo que es impuestos e ingresos brutos, que sube alrededor de 1.600 millones de pesos. La incobrabilidad imputa 124,4 millones, un 22,3% mayor que el año pasado. La compañía tiene solo 0,31% de cartera irregular. El año pasado era 0,66%. Bueno, lo que es en cartera regular, antes tenían lo que era cartera comercial, ahora es cartera de consumo y vivienda. Es muy despreciable, o sea, menos del 0,5%. Y 73. Lo que es en las previsiones, hay un aumento de 197 millones a 212,8 millones, lo cual las cubre bastante amplio, ¿no? O sea, la cobertura es más del 100%, más del 200%. Los gastos administrativos alcanzan los 1.206 millones, bajando un 7,4 anual. Honorarios a directores y síndicos bajan un 2,5, servicios administrativos suben un 6, impuestos bajan un 14,3%. Los beneficios al personal acarrean 3.027 millones, un 21,7% mayor al año pasado. Esto es por suba de otros beneficios al personal en corto plazo, supongo que son por las comisiones y por el pago de agentes o corredores de bolsa, sobre todo en el exterior, ¿no? Que se está todavía forjando una expansión, donde sube 135% en ese rubro. Bueno, viendo lo que es beneficios del personal, acá está lo que digo, otros beneficios suben de 357,5 millones a 839,6 millones. Después todo lo demás sube lo que tiene que subir, o sea, no es más marginal en el destaque que digo de otros beneficios al corto plazo. Volviendo a lo que es gastos operativos, tenemos una ratio de eficiencia de 19,5, es decir, es dividir gastos sobre ingresos, mucho menor, o por lo menos casi 5 puntos porcentuales menor al 24,4% del año pasado. Gasto de administración, bueno, está dado por servicios de administración contratados, honorarios de directores y síndicos, impuestos, honorarios generales, electricidad y comunicaciones y otros gastos. Los préstamos y otras financiaciones suman 17.359 millones, subiendo un 24,8% de, ¿cómo se dice esto? Subiendo desde el inicio del ejercicio, donde la cartera comercial, que es el 92%, suben un 35,9%. Los títulos públicos suman 18.320 millones, bajando 10,9%. Esto hablo de la cartera en general. Las notas de liquidez se diluyen. ¿Por qué se diluyen? Porque hay mucha más imprevisibilidad y las notas de liquidez generalmente son a largo plazo comparado con las letras de liquidez. Son a partir de 180 días. Por eso ya no están invirtiendo. Ese es el error que se hizo con los pases. Los pases van de 1 a 7 días más o menos. Por eso se tiene una cartera de pases de 118.000 millones de pesos, que es el 39% de los activos, ¿no? Es decir, que hay una liquidez flotante en el aire de 40% de los activos casi, y sube más de 16 veces, ¿no? Las letras de BCRA también, que van de 30 días a 180, bajan 34%. Depósitos dan 268.500 millones, subiendo un 11,5% interanual, donde está la mayor parte en cuentas corrientes. En moneda local son el 56,3% y bajan un 9,1%, y aumentó bastante lo que es en moneda extranjera, que suben 65,6%. Bueno, vamos a extendernos un poquito acá, porque hay mucho de las notas, ¿no? Bueno, como dijimos, la cartera comercial está dado más bien por lo que son sin garantías y ocupa
que es más del 90% de todo, y viendo la cartera, voy a tener que ampliar un poco esto. Tenemos títulos públicos que bajan alrededor de 2.200 millones, sobre todo baja el bono los ligados a SER, el TB24, que es uno de los que más tenía, y bueno, y acá hay otras letras ajustadas a SER también, otros bonos ajustados. Después, letra de liquidez va de 39.201 millones a 25.883. Como dije, generalmente son de 30 días a 180 días. Las notas de liquidez, que son de 180 días, ya se diluyeron de 128.000 de cartera a 5.000 millones, más de 123.000 millones. Después hay lo que es obligaciones negociables, que aumentaron un montón, esto para tener más tenencia en dólares. Hay obligaciones negociables que es de PF, de Arcor, de Science, de Laboratorios Richmond, de Pan American, o sea, un montón de nuevas obligaciones negociables. Después tienen los valores de los fideicomisos, que son los megabonos, el MONI, que es el que vimos, el supercrédito, etcétera, etcétera, que solo tiene una cartera muy, o sea, comparado con todo lo demás es 2.600 millones, ¿no? En pases se tiene 128.000 millones. Y viendo los pases puntualmente, que pasa de 6.800 millones a 118.000 millones en 6 meses, está dado por las letras del BCRA, ¿no? Pero de 1 a 7 días. Acá tengo que ver algo más. Ah, sí, la parte de depósitos. Bueno, vemos los gráficos en la parte de depósitos donde, bueno, están subiendo, si bien bajan trimestralmente un 0,2%, anualmente hay una suba del 11,6%. Las tasas de los depósitos son mayores, obviamente, por el aumento de las tasas de referencia. La mayor parte es en cuentas corrientes y los depósitos en dólares aumentan casi sin tasa, ¿no? 0,0% de tasa de 276 millones de dólares a 457 millones de dólares, ¿no? La mayor parte está dado por cuentas corrientes. Acá nada más. Bueno, el ROE anualizado es del 15%, el del sistema es alrededor de 16,1%. El segundo trimestre del 2022 era 8,5%, el ROA es 1,4%, el año pasado era 0,9%. La cantidad de cuentas bajan un 4,3%, las cuentas en dólares suben un 3,3%, los fondos comunes abiertos suben 9,8%, los fideicomisos totalizan 152 en total, un 23,2% menor al año pasado. Acá tenemos algunas cositas. Tenemos acá la cantidad de fondos en custodia, sube de 274 a 301, la cantidad de cuentas en dólares suben de 503 a 520. Son pocas, ¿no? La cantidad de cuentas en pesos. Después, viendo otra vez el gráfico. Tenemos el ROA que sube de 0,9 a 1,4, estando un poquito inferior al cuarto trimestre del 2022, así como el ROE, ¿no? Obviamente. Viéndolo anualizado todo esto, tenemos un ROA del 15% contra un 8,5 y un ROA del 1,4 contra un 0,9. Viendo algunas cosas más del Banco Central, el apalancamiento es 4,9, el sistema es 4,2, es decir, activo sobre patrimonio neto. Y lo que hay en me equivoqué acá. Banco de valores. No, perdón, no era ese Banco de Valores. Ahora lo busco. Listo. Lo que hay en flotación es 60,54%. Solo hay 2 sucursales en Cava. Y el apalancamiento es 9,6, es decir, bastante mayor, ¿no? Me parecía por los fideicomisos. La cartera regular es bajísima, como dijimos, 0,37 nomás. Y
la tasa implícita es la más alta entre ingresos y préstamos totales, es alrededor de 31%. En el sistema es solo el 17%. Durante este ejercicio, la subsidiaria en Uruguay, AFIPSA, continúa creciendo en todos los instrumentos para el desarrollo de negocios a través de este corredor de bolsa llamado Gletir. Y algo más para surgir aquí. En la página 2 tenemos los highlights, donde, bueno, AFIPSA, esta actividad, es decir, ya se instaló en Uruguay y se espera para Causo, que es la nueva empresa de Paraguay, ya está haciendo la puesta en marcha, estar preparados para fines del 2023 e inicios del 2024. Los activos líquidos van de 92.35 a 94.8, la solvencia pasa de 11.36 a 9.7, es decir, aumenta el patrimonio neto, tiene menor ponderancia contra el pasivo, el valor del libro está muy lejos de la cotización, por eso la cotización aumentó 6 pesos en un trimestre y en lo que va del año está alrededor de 60 puntos porcentuales debajo de la inflación, el aumento. Por ende, todavía hay que esperarla más. No sé si es buena idea tanto invertir en esta, excepto que sea de acá a 2 años. La capitalización es de 97.461 millones, la ganancia por acción es 1.12 y el PER está todavía alto, 30 años. Es todo. Chao.